Hola, buenas, mi nombre es Ángel Guevara y el día de hoy mi tema a desarrollar es la religión en Latinoamérica a través del tiempo. Así que comencemos. La época primitiva en Latinoamérica basándonos en la religión. Básicamente, ante la llegada de los europeos a América, las civilizaciones indígenas ya tenían sus propias creencias, propias religiones, ceremonias, sacrificios y así. Ellos creían que la naturaleza era todo para ellos. Ellos creían en el sol, el agua, la luna, los animales y todo a su alrededor. Todo para eso ellos era santo, porque creían que de la naturaleza era algo súper sagrado. Y para ellos tomaban ese respeto y ese tributo hacia la naturaleza. Ya estamos en la época de la conquista. Básicamente, en la llegada de los colonizadores a América, ellos trajeron e impulsaron el cristianismo católico como una religión dominante y así teniendo una doctrina para llevar la religión a las civilizaciones indígenas. Básicamente, esto es los colonizadores trajeron la religión como un proceso de colonización para los indígenas, trayendo a esto nueva cultura, nueva tradición a base de la religión. Ya los indígenas ya iban a dejar de creer en lo que era el sol, la luna y parte de la naturaleza, porque ya aquí, en este proceso, ellos iban a creer en un Dios divino. Llegamos a la época colonial. La religión tuvo un poder de influencia muy elevado, de importancia tanto para los indígenas y los colonos. Asimismo, esto se utilizó como una herramienta de dominación, doctrinamiento, para así inculcar lo que fueron normas, procesos morales, cambios sociales, cambio de tradiciones y cambio de cultura en los indígenas. Esto tuvo un gran impacto para influenciar en la parte de la religión. Llegamos a la época de la independencia. La Iglesia Católica se volvió una religión dominante, teniendo un papel fundamental e importante en los procesos sociales y en los procesos políticos. Básicamente se quiso separar lo político y lo religioso, y esto tuvo un choque de separación de Estado y de religión, pero aunque la Iglesia Católica no quiso eso, ella siguió siendo rebelante y siguió saliendo adelante para lo que fue la difusión de la religión en las regiones y en los países de Latinoamérica. Para la actualidad, la religión sigue siendo un tema controversial, pero ya para estos tiempos, para esta actualidad, para el día de hoy, existe mucha libertad religiosa. Si no quieres creer, no crees. Si crees en Dios. Si eres musulmán, eres musulmán. Si eres católico, eres católico. Literalmente, la religión tiene un papel fundamental para lo que es la sociedad, la política, en todo lo que vemos hoy en día. Pero el catolicismo sigue siendo la más relevante y la religión que tiene más influencia en los latinoamericanos. Gracias. Mi nombre es María Silva y les voy a hablar un poco sobre la política en la era precolombina y durante la conquista y la colonización. En la era precolombina, antes de la llegada de los europeos a América, el continente estaba habitado por diferentes culturas indígenas que tenían sistemas políticos muy variados. Estas sociedades indígenas tenían una organización política que se basaba en la comunidad, en la toma de decisiones consensuadas y en el liderazgo colectivo. Estas tribus indígenas solían tener caciques o líderes que dirigían la comunidad y tomaban decisiones en función al bienestar de su pueblo. Ahora, con la llegada de los europeos a América en el siglo XV, se inició el proceso de conquista y colonización, que transformó radicalmente el sistema político que tenían las sociedades indígenas. Los colonizadores impusieron un sistema político colonial que se basaba en la sobreexplotación de los recursos naturales y en la sobreexplotación de la mano indígena. Esto causó bastantes daños psicológicos, ya que este sistema político que impusieron los colonizadores estaba basado más que todo en la jerarquización y en la autoridad, en donde los indígenas eran los inferiores y los colonizadores eran los que estaban en lo más alto de la jerarquización.
logrando así que los indígenas tuvieran un sentido de inferioridad, tuvieran miedo, tuvieran desconfianza y empezaran a dudar sobre su propia identidad. Uno de los autores que abarca esto en Venezuela es Tulio Ramírez, un escritor y periodista venezolano. En su libro Venezuela, historia de una tragedia, él abarca lo que fue la conquista, la colonización y la actualidad en Venezuela. Él expresa los daños psicológicos que pudo causar la colonización debido a que impusieron eso de manera no consensuada y todos los daños que causaron en esa época. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yaireli Sánchez y a mí me toca hablar un poco sobre la cultura. El arte y la expresión en lo primitivo eran algo sumamente importante para los indígenas, pues estos creaban artefactos decorativos, cerámicas, textiles y joyas dependiendo de la imagen que ellos tenían del mundo en aquel entonces, o en base a las tradiciones que ellos tenían. Ellos también practicaban la danza, la música y el teatro como conocimiento o como forma de relatos ancestrales. En la conquista, con la llegada de los españoles en 1492, se crea la fusión de ambas culturas, tanto europeas como indígenas, que se adaptaron a creencias, tradiciones de ambos grupos, y que esto se notó en la arquitectura, la música y otras manifestaciones. La colonia. Durante la época colonial hubieron algunos aspectos que fueron fundamentales en la cultura. Entre esos tenemos 1. La religión. Con la llegada de los españoles se quiso imponer el catolicismo. Se construyeron iglesias y monasterios donde se utilizaron como centros de actividad religiosa y culturales. 2. El idioma. Así como se crearon iglesias, también se crearon universidades y escuelas que ayudaron a que los indígenas se acostumbraron más al idioma dominante, que pasaría a ser el español. 3. Arte y arquitectura. La corona española quiso imponer o demostrar su riqueza en la forma arquitectónica como hicieron las iglesias, donde se realizaron dichos centros de actividad religiosa o culturales. Independencia. Durante la independencia surgieron algunos otros 3 aspectos que fueron el nacionalismo, que se puede describir como el orgullo a ser mestizo español o indígena. No se tenía como ya la pena de haber sido indígena, español o mestizo. 3. El arte y la música. Con este se crearon muchas esculturas, salieron muchos pintores y demás. Entre estos nacen cantantes que crearon lo que hoy se consideran himnos. Y por último, tradiciones populares. Con todas las actividades cívicas, militares que estaban ocurriendo, se llegó a promover estas tradiciones populares que festejaban por la lucha de la libertad. Gracias. Hablemos sobre la economía en América, especialmente en Venezuela. En la época primitiva, a mediados del año 1492, la economía era de subsistencia y se caracterizaba por la pesca, la caza, la recolección y el trueque. En el siglo XVI y XVII, época de colonia y conquista, podemos encontrar que la economía de Venezuela se basaba en la explotación de recursos naturales e indígenas, como lo era la explotación de minas de oro y plata en las regiones de Guyana y los Andes.
La explotación de minas, la minería venezolana era una fuente importante de riquezas para la corona española, ya que se beneficiaban de los tributos e impuestos de la producción de minas. En el siglo XVIII y XIX podemos encontrar la independencia. En la independencia tenemos la explotación de recursos agrícolas como lo es el café, cacao, tabaco y cuero, así como la expansión de la agricultura y ganadería.